Hola amigos, bienvenidos a la clase de ataque y riesgo. En este caso continuamos con la comparativa de lo que nos habíamos quedado en la clase anterior. En este caso vamos a ver las otras dos, ataque y riesgo, en donde justamente la idea es particionar estas dos clases para que ustedes puedan tener la oportunidad de, si tienen alguna duda, dejármela acá abajo en la sección de preguntas, ya que estos conceptos son muy importantes entenderlos con claridad. Así que no perdamos más tiempo, sigamos aprendiendo, pasamos a la clase. Entonces, el riesgo, la probabilidad que la amenaza ocurra y el impacto que tendría si la amenaza se vuelve realidad. Justamente, ¿a qué me refiero con riesgo? Un ejemplo de esto sería el valor de la casa y de su interior, por ejemplo, y su ubicación. Un barrio inseguro o seguro, un barrio cerrado, un barrio con vigilancia. Estos factores externos implicarían que el riesgo disminuyera, es decir, que el riesgo fuera menor. Eso es a lo que me refiero cuando hablamos de riesgo, y que es la posibilidad de que la amenaza suceda. Una forma también de disminuir los riesgos es buenas prácticas de cerrar la ventana, cerrar la puerta con llave, cerrar el portón, por ejemplo. Y dentro del riesgo se mide el valor de los activos, ya que no es lo mismo tener muchas pertenencias de valor a tener pocas pertenencias de valor. ¿A qué me refiero? Entre más pertenencias de valor o mayor interés haya en nuestro entorno hacia las cosas que nosotros tengamos, mayor va a ser el riesgo, porque mayor va a ser el interés de que nos roben. Y el ataque, efectivamente, como les había dicho, es la amenaza, cuando la amenaza se vuelve realidad. Por eso, el ciberdelincuente, por ejemplo, ingresa a través de la puerta, la ventana, alguna vulnerabilidad que nosotros hayamos dejado abierta como brecha, por así decirlo. Entonces, ahora, si aplicando la ciberseguridad, podemos entender, por ejemplo, que una amenaza es un potencial problema de seguridad del activo, el cual puede ser de software, de hardware, de infraestructura o de falta de capacitación en las personas, es decir, falta de capacitación a capa 8. Recordemos que ahora les estoy volcando este ejemplo de la casa, pero en lo que es la ciberseguridad. Entonces, amenaza es el problema de seguridad sobre el activo. Puede ser un software, un hardware, como les decía, infraestructura. Estas amenazas son eventos que pueden ocurrir en cualquier momento y sobre todo debemos entender que no los podemos controlar. Una vulnerabilidad es la debilidad o la falta, importante, palabra no menor, o la falta de seguridad que permite que una amenaza se vuelva realidad. A diferencia con la amenaza, la vulnerabilidad sí es algo que podemos controlar. ¿Cómo? Efectivamente con capacitación, actualización de firmware, de hardware, de sistemas operativos, capacitación. Ahora, el riesgo, que recordamos lo que ya vimos, es la probabilidad de que una amenaza se vuelva realidad y el impacto que podría tener efectivamente. Esto va a variar en base al valor del activo que tengamos y que debamos proteger. En base a esto último, la amenaza puede aumentar ya que su interés será mayor. Es distinto el hecho de estar resguardando información de una empresa, de un hospital, a la de un hogar, por ejemplo. El interés sobre el ciberdelincuente va a ser otro porque sabe que si secuestra o ataca a la información de un hospital es más probable que paguen el rescate, por ejemplo. Por último, tenemos efectivamente el ataque, que también lo están viendo en pantalla, lo cual dentro de los temas es lo que se suele materializar y es cuando la amenaza se lleva adelante. Por lo general, explotando una vulnerabilidad,
sea atacando la confidencialidad, integridad o disponibilidad, temas que ya hemos visto en clases anteriores de la ciberseguridad. Justamente el atacante suele penetrar algunos de estos 3 pilares de la ciberseguridad. Entonces, pasando en limpio, un ejemplo en la ciberseguridad. Una amenaza es aquel virus o malware que puede atacarnos a través de diferentes vectores o formas. Recordemos que este factor es lo que no podemos controlar. Ahora bien, en este caso la vulnerabilidad es, por ejemplo, no actualizar nuestro software o firmware, antivirus o no aplicar buenas prácticas. Y justamente la forma de reducir el riesgo es actualizando nuestro antivirus o parches de seguridad que vayan saliendo cubriendo las nuevas vulnerabilidades, a menos que hablemos de un zero day, donde aquí ya hablamos de resiliencia en seguridad, que es nuestra capacidad efectivamente de recuperarnos de un ataque. Y acá viene un punto muy importante que debemos de entender, y es que efectivamente en ciberseguridad hoy hay muchas situaciones, y esto no nos debe de hacer sentir mal o preocuparnos, pero la realidad es que no siempre vamos a ser capaces de evitar todos los ataques. No vamos a ser capaces de ser inmunes a todo ataque que pueda llegar a suceder, un DDoS o la explotación de una vulnerabilidad. No es el problema ese, sino que tenemos que ser capaces de reincorporarnos de ese ataque. A eso es este término tan importante de la ciberresiliencia, la capacidad de recuperarse de un ataque. Y esto lo logramos con efectivamente backups diarios, buenas prácticas, segmentación de la infraestructura, donde estamos segurizando diferentes áreas o diferentes bases de datos. Bueno, y hay muchísimas buenas prácticas que llevan a estar protegidos a este nivel. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase, les dejo un abrazo digital, nos vemos en la próxima.